continuar con aplicaciones de diferencial. Las aplicaciones del diferencial son básicamente dos, que vendría a ser el cálculo aproximado y la variación aproximada, ¿sí? Ambas aplicaciones se basan en la definición que nosotros ya vimos anteriormente, ¿sí? Que ¿cuál era? Que el incremento de la función, que es igual a f en a más h, coma b más k, menos f en ab, es igual al diferencial de la función en el punto más el O de ρ, ¿sí? Este O de ρ es un infinitésimo, ¿sí? Y recordemos también que el diferencial de la función, ¿sí? Acá vamos a escribir un poquito, ¿sí? Recordemos que esto que está acá, ¿sí? Es el diferencial de la función en el punto AB es igual a ¿quién? A la derivada parcial en el punto A, ¿sí? Por un infinitésimo, ¿sí? Más f en i en el punto A por k, ¿sí? Bien. Veamos un ejemplo, ¿sí? Esto está en la teoría que ustedes tienen, así que bueno, yo lo estoy explicando ahora. Fíjense, utilizar la aproximación lineal para calcular el valor aproximado del logaritmo de 1,02 al cuadrado menos 0,01, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Encontrar una función, ¿sí? De dos variables para poder encontrar las derivadas parciales. Encontrar el valor de x y el valor del incremento de x, ¿sí? Yo anteriormente le venía poniendo h, pero h puede ser igual a delta de x y k igual a un delta de x, ¿sí? Que son los errores, ¿sí? Entonces fíjense, acá yo estoy tomando la parte entera que es x, lo voy a llamar 1, y lo que me sobra, que es 0,02, lo voy a llamar delta de x. Fíjense que si ustedes suman esto con esto, vuelvo a obtener lo mismo. Lo mismo acá, y igual a 0, y el delta de i que va a ser 0,01 negativo, ¿sí? Entonces yo ya ahí encontré el punto x y encontré el punto y que es 0, ¿sí? Entonces me queda xy igual al punto 1, 0. Bueno, luego encuentro la función, ¿sí? Como es una función de dos variables, fíjense que acá siempre a la primera componente que aparece acá lo voy a llamar x, y acá y, ¿sí? Entonces me queda la función f en xy igual al logaritmo de x cuadrado menos y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando ustedes tienen que calcular las derivadas parciales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a derivar de nuevo, ¿sí? Respecto de x y permanece constante, ¿sí? Ya cuando veamos ahora en un rato la interpretación geométrica vamos a ver por qué, ¿sí? Derivo con respecto de x, ¿sí? Entonces la derivada del logaritmo, ustedes ya saben que si tenían logaritmo, ¿sí? En cálculo 1, por ejemplo, del logaritmo de x, esto cuando nosotros derivamos es 1 sobre x, ¿sí? ¿Sí o no? Bien, recordando eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, derivo, ¿sí? Cuando derivo el logaritmo me queda 1 sobre x cuadrado menos y. Pero debo derivar también acá respecto del argumento, ¿sí? Porque es una función compuesta. Cuando ustedes veían en cálculo 1, ¿se acuerdan que reemplazábamos también? Entonces acá la derivada de esto con respecto de x, miro donde aparece x, es 2x. Y ahí es una constante, ¿sí? Por lo tanto vale 0, la derivada de esa constante, ¿sí? Ya hemos dicho que cuando derivamos con respecto de x, la que se hace, permanece constante es la variable y, ¿sí? Ahí está. Y acá también, me queda 1 sobre x cuadrado menos y la derivada con respecto de y es menos 1, ¿sí? Por eso acá tenemos el signo menos acá, ¿sí? Entonces f en y en el 1, 0 va a ser igual a menos, ¿sí? ¿Qué más nos hace falta? Si hemos dicho que vamos a trabajar de esta manera, nos está faltando el punto, ¿sí? El punto, que en este caso es la función evaluada en el punto es el 1, 0, ¿sí? Este es el punto. Entonces evalúo la función en el 1, 0. Donde dice x pongo 1, donde dice y pongo 0. ¿Se entiende? Bien. Bien, cuando a mí me piden aproximación, ¿sí? Fíjense que yo les puse acá de nuevo la fórmula,
Cuando definen la aproximación, nosotros vamos a tener el incremento de la función en el punto B, que es aproximadamente igual al diferencial. Pongo todo el incremento, ¿sí? Y acá pongo el diferencial. Cuando yo quiero calcular la aproximación, lo que hago es, acá la función evaluada en el punto, la sumo al otro lado y calculo esta parte, ¿sí? Ya tengo la derivada evaluada anteriormente en el punto 1, 0, tengo el incremento también, ¿sí? Lo único que voy a hacer es reemplazar ahora, ¿sí? Y acá también. Fíjense que acá f en x, la derivada de f en x, voy a subir un poquito, ¿sí? Evaluada en el punto 1, 0 me queda 2. Y f en y me queda menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reemplaza. ¿Sí? Y acá también, y la función en el punto que vale 0. ¿Sí? Reemplace lo que yo ya tenía, la función derivada evaluada en el punto, por el incremento de x, que es 0,02. Acá también calculo la derivada con respecto de y, ¿sí? En el punto, que vale menos 1, lo reemplazo acá, esto, y la función evaluada en el punto, que es lo que tenemos acá, vale 0. A ver, si me dejan subir un poquito. Veamos, ahí. ¿Sí? Esto vale 0. ¿Sí? Entonces reemplazo, y bueno, y hago las cuentas, y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no calculo esto? Porque si yo voy, ¿cuál es la idea de esto? La idea de este ejercicio es que si yo voy a evaluar la función, a ver si me alcanza acá el espacio, voy a tener f en 1,02, menos 0,0. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, voy a la función logaritmo. La función era logaritmo, ¿sí? De 1,02 al cuadrado, ¿sí? Menos, ¿sí? Acá tenían menos i al cuadrado. Con este menos i me queda menos 0,01, ¿sí? Sigo acá abajo y esto me va a quedar 0,0497 más o menos. ¿Sí? Entonces esto que está acá de este lado es aproximadamente igual a esto. ¿Lo ven o no?